¿Y si de verdad existieran? Esa era la pregunta que había llenado foros de internet, documentales y noches de conversación entre amigos mirando el cielo. ¿Qué pasaría si un día los cielos no estuvieran vacíos, si no fuéramos los únicos? La mañana del 17 de septiembre comenzó como cualquier otra. El cielo era de un azul limpio. Las noticias hablaban de política y fútbol, y los vecinos se saludaban como siempre. En la ciudad de Cedar Falls, un pueblo tranquilo del medio oeste, la rutina reinaba. Calles limpias, niños en bicicleta y el sonido lejano de una cortadora de césped. Nadie sabía que era el último día en que la tierra se sentiría normal. A las 2:14 de la tarde, un destello verde cruzó el cielo. No fue una estrella fugaz, no fue un satélite. Duró apenas unos segundos, pero fue lo suficiente para que miles de personas levantaran la mirada y para que un par de ellos sintieran algo que no sabían explicar, una especie de vacío en el pecho. A las 4 de la tarde, las transmisiones satelitales fallaron en todo el hemisferio norte. Luego volvieron, pero algo había cambiado. En los noticieros aparecían imágenes borrosas, sombras flotando sobre el mar de Noruega, objetos con formas imposibles. Pero lo más inquietante era el silencio. Ningún gobierno decía nada, y entonces el sol empezó a apagarse. Las horas siguientes al apagón satelital fueron confusas. Las emisoras repetían las mismas imágenes. Ninguna palabra nueva. Nadie hablaba. En redes sociales, miles comenzaron a especular. ¿Un ataque? ¿Una prueba militar? ¿Una broma colectiva? A las 7:42 de la tarde comenzaron los temblores. No se registraron en los sismógrafos, pero quienes lo sintieron sabían que algo estaba moviéndose. Algo inmenso. Desde lo alto de un edificio en Oslo, alguien grabó una figura en la niebla. Medía al menos 3 metros. Tenía un cuerpo delgado, deforme, como ramas húmedas pegadas entre sí. Se movía con lentitud. A las 8:10 de la noche, la imagen se volvió viral. Nadie supo si era real, pero algo en ella parecía más allá de lo humano. Alguien escribió en los comentarios: no hacen ruido, solo están y te ven. En distintas partes del mundo comenzaron a escucharse los mismos reportes. Figuras caminando bajo la lluvia, altas, encorvadas, con extremidades que parecían arrastrarse. Nadie sabía de dónde venían, nadie sabía qué quería, pero todos empezaron a sentir lo mismo: el silencio. Un silencio que se metía en la piel como un veneno invisible, y entonces las luces comenzaron a fallar. Esa noche nadie dormía. Desde las 8 de la noche comenzaron a fallar los servicios básicos. Las luces de barrios enteros parpadeaban, luego morían. La señal de los teléfonos se volvía intermitente. Internet desapareció. Lo que al principio se sintió como una tormenta solar se volvió algo más profundo, algo físico, como si el planeta estuviera conteniendo el aliento. En Cedar Falls, los vecinos empezaron a reunirse en los porches. Algunos miraban al cielo, otros cerraban puertas y ventanas. Nadie sabía qué esperaban, pero todos sabían que algo se acercaba. Los supermercados se llenaron, gente empujando carritos con agua, linternas, latas, gasolina, algunos con máscaras, otros con miedo en la cara. Las estaciones de policía colapsaron de llamadas, luces en el bosque, ruidos extraños en las afueras, animales huyendo, voces que no venían de nadie. En redes sociales, los videos se acumulaban, figuras altas caminando bajo la lluvia, sombras alargadas acercándose a zonas urbanas, gente filmando desde ventanas y cortando el video abruptamente. Las criaturas no atacaban, no emitían sonido alguno, solo estaban y miraban
Eran pacíficas, decían algunos, observadoras, decían otros, pero había algo en ellas, algo que no encajaba, como si la calma fuera solo una máscara. A las 11:30 de la noche, los temblores comenzaron. No eran terremotos, no eran movimientos naturales. Era el suelo reaccionando, como si lo que estaba debajo también despertara, y entonces el cielo se encendió. A las 11:46 de la noche, el mundo ya no podía fingir que todo estaba bien. Los gobiernos comenzaron a hablar. En un comunicado conjunto, Estados Unidos, China, Francia, Alemania, Brasil, Rusia, Japón y más de 40 países declararon estado de alerta global. No mencionaban invasión, ni siquiera usaban la palabra extraterrestre, solo hablaban de una presencia anómala no identificada. Las noticias interrumpieron su programación habitual. Las sirenas comenzaron a sonar en muchas ciudades. Las fronteras se cerraron. Los vuelos fueron cancelados. El mundo se detuvo. Los ejércitos se desplegaron. Vehículos blindados patrullaban las calles. Policías armados vigilaban hospitales, estaciones de energía, aeropuertos. Drones de vigilancia sobrevolaban las ciudades. Tanques bloqueaban avenidas principales. El espacio aéreo fue cerrado en más de 30 países. La Marina activó sus protocolos de emergencia. Portaaviones se posicionaron cerca de las costas más densamente pobladas. Submarinos nucleares fueron desplazados hacia puntos clave del Atlántico y el Pacífico. En televisión, los presidentes y líderes pedían calma, pero sus rostros decían otra cosa. En Cedar Falls y en miles de pueblos como ese, la gente miraba todo por televisión o en sus celulares, mientras afuera el cielo empezaba a cambiar de color. Una luz verde, tenue al principio, comenzó a expandirse detrás de las nubes, y luego bajó. No cayó como una estrella, flotó, suspendida. Una estructura circular, enorme, comenzó a descender lentamente. No emitía sonido, solo luz, y donde se posaba su sombra, nada volvía a encenderse. Pocos minutos después de que la primera nave se posara sobre la ciudad, todo se apagó. No fue un apagón común, no hubo chispazos, ni sobrecargas, ni explosiones. Simplemente todo dejó de funcionar. Las pantallas se apagaron, los teléfonos murieron, las luces se extinguieron. Las radios solo emitían un zumbido grave, como un eco enterrado en lo profundo de la tierra. No había televisión, no había noticias, solo oscuridad. Las personas salieron a las calles con linternas, con velas, con lo que tuvieran a mano. Los autos ya no encendían. Las estaciones de emergencia no respondían. Las sirenas se habían silenciado, pero lo peor no fue la oscuridad. Fue lo que se movía dentro de ella. Las criaturas comenzaron a aparecer, no en grupos, no en hordas, una a una, como si esperaran que la gente las viera, que las sintiera. Caminaban entre casas, pasaban junto a ventanas, se detenían y miraban, sin ojos, sin rostro, sin palabras. En las grandes ciudades, algunos destacamentos militares intentaron movilizarse. Se encendieron generadores, se repartieron armas, se ordenó fuego si las criaturas cruzaban ciertas zonas. Algunas cayeron, con fuego se retorcían, con balas retrocedían. No eran invencibles, solo muchos, y seguían viniendo. En los techos, en los campos, entre árboles y edificios, caminaban, avanzaban, pero no atacaban todavía, solo se acercaban. Como si quisieran que la humanidad viera su número, como si supieran que el miedo más puro no viene del grito, sino del silencio. No se escuchó una señal, no hubo advertencia. Las criaturas simplemente dejaron de caminar y comenzaron a correr, no hacia un punto, sino en todas direcciones.
En Nueva York, uno de los primeros ataques ocurrió en una estación de bomberos que servía como refugio. Las criaturas rompieron los portones con sus cuerpos largos y oscuros. No usaban fuerza, usaban volumen, eran demasiadas. En Tokio, una base militar que aún tenía generadores activos fue rodeada. Resistieron 15 minutos. Luego, todo fue silencio. En pueblos pequeños como Cedar Falls, el horror fue más íntimo. Entraban a las casas sin romper nada, solo aparecían y si encontraban a alguien, se lo llevaban. No se escuchaban gritos, no se encontraba sangre, solo quedaban zapatos, teléfonos, linternas tiradas. En algunos puntos del planeta, el fuego empezó a usarse de forma desesperada. Camiones cisternas se incendiaban para formar barricadas. Líneas de neumáticos ardiendo mantenían alejadas a las criaturas por minutos, pero no por mucho. Los que lograban prenderles fuego veían cómo se retorcían, cómo su piel goteaba. Algunas caían, otras escapaban envueltas en humo. No eran invulnerables, pero eran persistentes. Y cada una que moría parecía ser reemplazada por 3 más. En las costas, la marina intentó bombardear ciudades ya tomadas. Misiles cayeron sobre zonas oscuras, destruyendo criaturas, y todo lo que había junto a ellas. No había tiempo para evacuar, no había forma de elegir, solo quedaba resistir. Y mientras tanto, las naves seguían flotando arriba, inmutables, observando, como si estuvieran aprendiendo algo, como si esto solo fuera el inicio. Los primeros bombardeos, lejos de contenerlas, lo cambiaron todo. Las criaturas ya no se movían lentamente, ahora corrían con una velocidad inhumana. Sus cuerpos se estiraban, retorcidos por el impulso. Sus movimientos eran erráticos, impredecibles, salvajes. Donde antes caminaban, ahora se lanzaban por los techos. Donde antes observaban, ahora destrozaban muros con sus extremidades deformes. La noche se volvió roja. Todas las ciudades importantes ardían. El fuego consumía autopistas, hospitales, viviendas enteras. Los generadores colapsaron. Los gritos comenzaron a oírse por primera vez. No había refugio, no había línea segura. Todo era campo enemigo. En París, las criaturas invadieron el metro. En Toronto, tomaron un estadio con miles dentro. En Johannesburgo, entraron por el río, como si hubieran nacido del agua misma. Fue entonces que los gobiernos tomaron la decisión, una que jamás imaginaron aprobar, una que jamás podrán justificar: bombardear sus propias ciudades. Primero fueron ataques a zonas ya perdidas, después a sectores con señales activas de criaturas, y luego simplemente a todo lo que se moviera. Explosiones masivas borraron barrios enteros del mapa, nubes negras cubrieron el cielo, las naves seguían arriba, sin intervenir, sin defender, como si esperaran exactamente esto. Los últimos transmisores militares dejaron una sola frase grabada antes de desaparecer: no es una invasión, es una limpieza. Cuando comenzaron a bombardear las naves, la esperanza aún existía. Misiles de largo alcance, proyectiles guiados, explosiones controladas sobre sus núcleos. Nada funcionaba. Las estructuras no temblaban, no respondían, solo flotaban como si el fuego humano no existiera. Fue entonces que autorizaron una sola bomba nuclear táctica, dirigida a la nave sobre el mar Mediterráneo. El destello fue ciego. El hongo se alzó más alto que cualquier montaña. La onda expansiva barrió barcos, ciudades costeras y parte del norte de África. Y cuando la luz se disipó, la nave seguía allí, negra, intacta, salvo por un lado apenas corroído, solo eso.
En cambio, miles de personas murieron y las criaturas se volvieron aún más salvajes, aceleradas, impredecibles, como si sintieran rabia por primera vez. Los gobiernos vieron los números caer, las comunicaciones se convirtieron en susurros, la tierra, una bola de fuego y sombra. Y entonces ocurrió algo que nunca en la historia había sido posible. Una decisión unánime. Los jefes de Estado, lo poco que quedaba de ellos, se comunicaron por canales cifrados. Lo discutieron durante minutos, tal vez segundos. No hubo desacuerdo, preferían extinguirse a ser sometidos. Y así, uno a uno, los códigos fueron activados, las claves liberadas. Las manos temblorosas presionaron los botones. No quedaría nada, ni ciudades, ni mares, ni cielo. Preferían borrar la tierra antes que esperar para saber qué iban a hacer esas criaturas con los millones de personas que ya habían desaparecido. Yo lo vi, lo escuché, lo sentí antes de que ocurriera. A las 11:58 de la noche, las órdenes fueron activadas. Todos los códigos nucleares del planeta, todos fueron liberados casi al mismo tiempo. No por error, no por desesperación, por elección. Desde silos enterrados bajo tierra en Montana, misiles comenzaron a ascender. En Rusia, los cielos se rasgaron con fuego. En Francia, submarinos nucleares emergieron y abrieron sus compuertas. Desde China, India, Israel, Pakistán, Corea, el Reino Unido, el cielo se volvió un enjambre de luces letales. Las criaturas miraban, las naves no se movían, los misiles cruzaron el planeta en menos de 5 minutos. Y cuando impactaron, todo terminó. No quedó nada, ni continentes, ni océanos, ni lenguaje, ni historia, ni humanidad. El planeta se convirtió en una esfera ardiente, silenciosa, partida por radiación y escombros. No fue una guerra, fue una decisión final. Nos extinguimos a nosotros mismos. Y sin embargo, yo estoy aquí. No sé cómo, no sé por qué. Estoy en una sala blanca, sin suelo, sin paredes. Siento que estoy flotando o cayendo. Ellos me miran. No con ojos, con algo más profundo, algo que pesa dentro del pecho. No me hablan, no me tocan, solo me examinan, me dejaron vivir. Tal vez como castigo, tal vez como trofeo, o eso creí, hasta que hoy uno de ellos se acercó más que nunca, y sin hacer sonido, algo se encendió dentro de mí. Fue entonces que lo entendí. No me dejaron vivo por compasión, me dejaron para sembrar. Y mientras me miro las manos, mientras siento algo bajo mi piel moverse lentamente, mientras empiezo a olvidar palabras simples como madre o hambre, comprendo el giro final. Yo no soy el último humano, yo soy el primero de lo que viene.